¿Habrá motivaciones dentro de la sentencia? ¿O cuáles serían las motivaciones de la sentencia misma? Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre este tema muy, pero muy importante, para lo cual estaré dedicando esta exposición al doctor Alan Muñoz Linares, quien actualmente me está enseñando el curso de Derecho Civil 1. Quien le habla en esta ocasión, o quienes hablan en esta ocasión, es el alumno de sexto ciclo de la carrera de Derecho, Jason John Top Wilcames. Muy bien, el día de hoy pues les he traído un análisis, un material a tratar sobre una sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual pues no, estaré dando una pequeña introducción. Pues la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 0896-2009-PHC/TC, emitida el 24 de mayo del 2010, se refiere a un recurso de agravio constitucional presentado por el abogado César Armando Daga Rodríguez, en nombre de un menor de edad con iniciales ABT, contra la resolución de la primera sala penal para procesos de reos libres de la Corte Superior de Lima. La controversia pues se centra en el orden de impedimento de salida del país del menor, pues alegando la afectación del derecho a la libertad de tránsito y violación de las garantías constitucionales de las motivaciones de las resoluciones judiciales. Tras un análisis, el Tribunal Constitucional pues declara fundada la demanda por una violación de las garantías constitucionales, anulando la resolución impugnada y ordenando a la sala emitir un nuevo pronunciamiento, corrigiendo sus omisiones. En este caso, destaca la importancia de la motivación de las resoluciones judiciales y la protección de los derechos fundamentales en este sistema legal. Muy bien, entonces, estaríamos abarcando a continuación, pues, ¿no?, sobre quiénes integraban esto o quiénes integraban este Tribunal Constitucional. Los magistrados estaban, pues, ¿no?, dentro de ellos Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez Miranda. Bueno, a continuación estaríamos presentando la primera pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual se interpuso el recurso de agravio constitucional? Bueno, el recurso de agravio constitucional fue interpuesto por el abogado ya mencionado, ¿no?, César Armando Daga Rodríguez, ¿no?, a favor del menor de edad, debido a que la primera resolución, la resolución emitida por la primera sala penal, en realidad fue ordenada el impedimento de salida del menor. Entonces, este recurso se basó en la afectación del derecho a la libertad de tránsito del menor y la presunta violación de las garantías constitucionales de la motivación, la cual, según lo establecido la cual está establecido en el artículo 139, inciso 5 de nuestra Constitución. Muy bien, entonces, tenemos lo siguiente. La segunda pregunta sería, ¿qué resolución se impugnó en el caso del menor con iniciales ABT? En este caso, pues diríamos lo siguiente, ¿no? Que aquella resolución, o en este caso del menor, ya se impugnó la resolución emitida por la primera sala de familia de Corte Superior de Justicia de Lima, la cual fue dictada el 9 de mayo del 2008, con el expediente 414-2008. Pues esta resolución ordenaba el impedimento de salida del país del menor favorecido, pues fue el motivo por el cual se presentó el recurso de agravio constitucional para cuestionar dicha medida. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles fueron las motivaciones de las resoluciones judiciales? Una de esas motivaciones judiciales fue la siguiente, en la que el colegiado pues estableció y comentó que uno de los elementos esenciales del derecho al debido proceso es obtener que los órganos judiciales tengan una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones de las partes, pues esto se alinea con el recurso del artículo 139, inciso 5 de nuestra Constitución. Bueno, entonces la motivación de las resoluciones judiciales, en tanto, es un principio de la función jurisdiccional como un derecho constitucional de los justificables. Claro, entonces esto garantiza que la justicia se administre conforme a la Constitución y a las leyes,
y que los justiciables pues puedan ejercer efectivamente su derecho a la defensa. Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales requiere que los jueces expresen razones objetivas para sus decisiones, basadas en un ordenamiento jurídico vigente y en los hechos acreditados durante el proceso. No obstante, también se puede decir que la protección de este derecho no debe utilizarse como un pretexto para reexaminar las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. Entonces, otra de las motivaciones que ha tenido este tribunal fue la siguiente, ¿no? El análisis de una posible violación de derecho a la debida motivación de la resolución judicial, la cual debería basarse en los fundamentos expuestos en dicha resolución. Pues las demás piezas procesales y medios probatorios pues solo pueden ser evaluados para contrastar esas razones, no para una nueva evaluación. Entonces, el juez constitucional debe centrarse en el análisis externo de las resoluciones para poder verificar si el resultado de un juicio racional y objetivo, evidenciado independencia o imparcialmente, sin arbitrariedades ni subjetividades en la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, para ello tenemos lo siguiente, ¿no? Que además cabe señalar que la sentencia anterior, este Tribunal Constitucional, ya del expediente 1480-2006 AA/TC.FJ2, ha tenido la oportunidad de presidir lo siguiente, pero sin antes señalar que bueno, ¿no? Que dentro de estos supuestos va a haber muchos casos, o en este caso pues no, vamos a enfatizar muchas cosas que decía el Tribunal Constitucional. Y bueno, uno de estos supuestos son los siguientes. Ahí va. Entonces, tenemos el primer supuesto, en la que nos indica lo siguiente, ¿no? Nos indica lo siguiente, ¿sí? Nos indica lo siguiente, ¿sí? Ahí les va. Lo primero que menciona, ¿ya? Es que dice que así el expediente 3943-2006-2006-PA/TC, y antes en el voto singular de los magistrados, tenemos que tener muy en cuenta que cada magistrado pues tiene una manera de pensar totalmente diferente hacia los demás, ¿no? Totalmente diferente a los demás. Pero entonces, exclusivamente en este magistrado González Ojeda y Alba Orlandini, en un expediente número 1744-2005-PA/TC, se ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, de los siguientes supuestos. Para lo cual, el primer supuesto sería el siguiente, ¿no? La inexistencia de motivación o motivación aparente. Entonces, decimos lo siguiente, ¿sí? Se viola el derecho a una decisión debidamente motivada, cuando la motivación es inexistente o aparente. En pocas palabras puedo decir que cuando no explica las razones mínimas que sustentan la decisión, no responde a las alegaciones de las partes o solo cumple formalmente el mandato con frases sin sustento fáctico o jurídico. La siguiente será falta de motivación interna del razonamiento, ¿no? En esto se basaría, pues, como bien dice, ¿no? La falta de motivación. Pues sí, es una falta de motivación, sería interna del razonamiento, que se va a manifestar de dos maneras. La primera sería cuando la inferencia a partir de las premisas establecidas por el juez es válida, y cuando hay una incoherencia narrativa, resultando en un discurso confuso que no transmite coherencia, las razones de las mismas decisiones. O sea, en ambos casos se busca asegurar la debida motivación, controlando la corrección lógica y la coherencia narrativa, ¿no?, de los argumentos utilizados por el juez o el tribunal.
Entonces, la tercera tenemos, ¿no? La siguiente tenemos, ¿no? Las deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas. Entonces, para ello entendemos lo siguiente, ¿no? Que el control de la motivación permite al juez constitucional intervenir cuando las premisas del juez no han sido verdaderamente o válidas, fácticas o jurídicamente, especialmente en este caso, en casos difíciles, con problemas de pruebas o interpretación normativa, perdón. Entonces, para lo cual la siguiente será, pues, ¿no? La motivación insuficiente. Entonces, en la motivación insuficiente entendemos lo siguiente, ¿no? Que se refiere al mínimo de motivación necesario basado en razones de hecho o derecho indispensables para considerar que la decisión está debidamente motivada. No se exige responder a cada pretensión planteada, pero la insuficiencia de motivación será relevante constitucionalmente si le falta o si le va a hacer falta argumentos o la insuficiencia de fundamentos, ya sea que sean evidentes en relación con lo que está diciendo. Entonces, la quinta será, pues, ¿no? La motivación sustancialmente incongruentes. Entonces, para ello entendemos lo siguiente, ¿no? Que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues, va a obligar a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con cómo han sido planteadas, pues, ¿no? Evitando desviaciones que alteren el debate procesal, o sea, la incongruencia activa. No cualquier nivel de incumplimiento de esta obligación genera actualmente la posibilidad de su control. Sin embargo, podemos decir lo siguiente, que es un incumplimiento total, como dejar sin respuesta las pretensiones o las decisiones fuera del marco del debate judicial, la cual va a constituir una vulneración de derechos a la tutela judicial y el derecho a la motivación de la sentencia. Entonces, la siguiente estaremos hablando sobre las motivaciones cualificadas. Como bien dice, ¿no? Las motivaciones cualificadas. Entonces, aquellas motivaciones serán lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, según lo destacado por este tribunal, es crucial una justificación especial en decisiones que rechazan demandas o que afecten derechos fundamentales como la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia cumple un doble propósito. ¿Cuál será? Justificar la decisión misma y también el derecho que está siendo restringido, ya sea por el juez o el tribunal. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, pues, ¿no? ¿Cuál fue el resultado final de la demanda del habeas corpus presentado por el abogado ya mencionado, César Armando Daga Rodríguez? Entonces, el resultado final será el siguiente, que en la demanda de habeas corpus presentada por dicho abogado a favor del menor fue que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda por violación de las garantías constitucionales de la motivación de las resoluciones judiciales, la cual, pues, no tiene concordancia, como ya mencionamos, en el artículo 139, inciso 5 de nuestra Constitución. Pues, en consecuencia a ello, se dejó sin efecto la resolución impugnada, en la cual ordenaba, pues, ¿no? El impedimento de salida del país del menor. Y se dispuso que la sala misma, emplazada, pues, emitiera un nuevo pronunciamiento, subsanando las omisiones detectadas en la sentencia. Entonces, tenemos también lo siguiente, ¿sí? Para poder culminar, pues, estamos entablando unas conclusiones. En esta conclusión, pues, se va a basar en lo siguiente, ¿no? Como ya hemos mencionado, pues, ha sido, pues, una sentencia en el Tribunal Constitucional, en el expediente 0896-2009 PHC/TC, la cual fue emitida el 24 de mayo de 2010, pero fue por lo siguiente, pues, ¿no? En la cual, pues, hemos visto que se declaró fundada la demanda por violación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139 del inciso 5 de nuestra Constitución Política del Perú, referente a la motivación de las resoluciones judiciales. Segundo, podríamos decir que también se dejó sin efecto las resoluciones impugnadas, emitidas por la sala
del expediente 414-2008 del 9 de mayo del 2008, en la cual estaba relacionada con el mandato de impedimento de salida del país del menor. O el tercer punto que podríamos dar en conclusión es que se dispuso que la sala emplazada emita un nuevo pronunciamiento, subsanando las omisiones detectadas de la sentencia. Entonces, esta conclusión resalta la importancia de garantizar las motivaciones adecuadas en las resoluciones judiciales y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco legal. Dicho sea, dicho sea hablado cada uno de mis palabras en esta exposición, pues doy por finalizado